no esperen demasiado de la clase, porque la verdad que es un tema súper complejo y es re difícil resumirlo en muy poco tiempo y en muy pocas diapositivas y algo que sea entendible. Lo que traté de hacer es, como ya estaba la clase ya él, toma de referencia esa, y la idea mía era más o menos armar algo un poco más anatómico, no tanto en la parte descriptiva de cuanto a lo funcional, para que después cuando se pueda ver esa clase sea un poco más entendible esa clase, teniendo en cuenta las referencias anatómicas. Por eso le puse para entender. Neuroanatomía. Voy a poner acá si no te descompras. Claro, porque la clase de Yael es neuroanatomía. Entonces, o sea, ¿vamos a tener otra clase? ¿Cómo? ¿Ah? No, viste que ya ella dio su clase. Sí. Bueno, y ella me pasó su power. Yo de ahí lo que hice fue tomarlo como referencia y lo que hice fue volver a repasar todos los conceptos de anatomía necesarios como para que esa clase, cuando vos la veas, por ahí entiendas un poquito más, porque está mucho más resumida de lo que logré resumir mi clase. Entonces, como generalidad, ¿qué es el sistema nervioso? Bueno, es todo el conjunto de millones y millones de células especializadas en lo que es neurotransmisión y que además tienen que ver con todo lo que nos regula, tanto lo motor, lo sensitivo como lo cognitivo. Anatómicamente la división es en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque lo central está en el centro y lo periférico está en lo periférico. Básicamente esa es la división anatómica. Después está la división que tiene que ver con las funciones, que va a ser el sistema nervioso autónomo, que después se va a dividir en simpático, parasimpático y cada uno de esos con sus diferentes funciones. Pero eso es más funcional que anatómico. Como generalidad también saber que el sistema nervioso central desde la embriología se forma del ectodermo, que es la capa más externa del embrión trilaminar y que se va haciendo un pliegue que después va a formar el tubo neural, que después ese tubo neural desarrolla 3 vesículas y esas 3 vesículas a su vez van a dar los distintos órganos funcionantes al final de la gesta. Entonces tenemos que el encéfalo proviene del prosencéfalo, del mesencéfalo y del romboencéfalo. A su vez el romboencéfalo se divide en 2 más, que no me pareció importante colocarlo, porque esos 2 más terminan dando la médula oblongada, la protuberancia y el cerebelo. Es como una subdivisión embrionaria que a fines anatómicos no hace. Y el prosencéfalo termina dando el cerebro y el diencéfalo. Y el mesencéfalo, bueno, da el mesencéfalo. Ese es el único que no cambia de nombre. Como para por ahí hacerlo un poquito más esquemático, lo que estoy haciendo es de externo a interno las diferentes estructuras que vamos teniendo. Tenemos obviamente la capa externa que no la voy a nombrar, que es piel, tejido y todo lo demás, el hueso, sino vamos a empezar directamente por lo que son las meninges. Las meninges son 3. Tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre forma en ciertas regiones repliegues que se van a conocer como la hoz, y la aracnoides tiene la particularidad, y por eso recibe su nombre, de tener pequeñas prolongaciones de aspecto reticular que le dan el nombre de aracnoides, que es por ahí donde va a circular el líquido cefalorraquídeo y se va a terminar filtrando hacia los senos venosos para la reabsorción. Y la pía madre, que es aquella que contiene los pequeños vasos sanguíneos que van a nutrir al órgano. Dentro de estas 3 meninges tenemos diferentes espacios. Tenemos el epidural, que va a ser entre lo que es el hueso y dura madre. El subdural, que sería entre dura madre y aracnoide. El subaracnoideo entre la aracnoides y la pía madre.
Y el espacio subpial, que es básicamente un espacio virtual, que sería entre la pía madre y el tejido nervioso. Algo también que leí es que debajo de lo que viene a ser la pía madre se está investigando que hay una cuarta meninge formada por una única capa de células que tendría más bien una función en cuanto a lo inmune. Pero eso era algo que, por lo menos en la parte que lo leí, decía que era algo que estaba en investigación y que había salido en 2023 el primer trabajo. Bueno, y lo que mencioné, bueno, que está están los senos venosos, que es donde van a confluir tanto la parte de drenaje venoso como la parte de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Por otra parte, recordar lo básico de lo que es la circulación, que tenemos una anterior y una posterior. La anterior va a estar dada por las venas carótidas internas y la posterior por las arterias vertebrales, que van a formar la basilar. Mientras que las carótidas van a continuar una derecha, una izquierda, y van a formar las comunicantes, anterior y posterior. En realidad primero carótida común, se divide en carótida externa y carótida interna. La externa se va hacia dar ramas hacia la cara y la interna entra al cráneo, digamos. Pero primero tenés carótida primitiva. Claro. Cada lado. Y ya dentro del parénquima que forman las comunicantes, anterior y la carótida interna, ahí se va a dividir y te va a dar la cerebral media, que es la que da mayor irrigación, digamos, hacia todo el cerebro, y las anteriores. Y después las anteriores se juntan por la comunicante. Pero básicamente así, primitiva, interna, medias y anteriores. Y después, bueno, la posterior dada por la basilar, que va a dar sus diferentes ramas, y la basilar está formada por las vertebrales. De acá también es importante saber por dónde ingresan cada arteria a la bóveda craneana y cuál es el recorrido previo, sobre todo por lo que estuve leyendo en lo que son vertebrales, porque se puede dar una compresión extrínseca externa a lo que es la bóveda craneana. Y después, bueno, también es importante tener en cuenta esto porque después cuando empecemos a hablar de lo que es topografía del cerebro, la topografía simplemente incluye el espacio anatómico al que se le atribuye una área en donde se encuentra, alguna función cerebral. Y la circulación es lo que nos puede llegar a hablar de la patología, por ejemplo, en el caso de un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, un hematoma, porque es lo que termina dando la fisiopatología. Entonces, siguiendo después de la circulación, hablar del parénquima en sí mismo, el cerebro primero, dividido por dos hemisferios, y que en su profundidad tiene lo que es el diencéfalo formado por el tálamo, epitálamo, subtálamo y hipotálamo. Los hemisferios derecho e izquierdo se caracterizan por tener giros y tener giros y surcos. Anteriormente se hablaba de circunvolución y cisuras. Claro, ahora la nueva nomenclatura es supuestamente surco y giro. Giro vendría a ser la circunvolución y surco la cisura. Igual que tampoco, otra cosa que cambió es que ya no tienen nombre propio, si bien se las sigue usando, ya no reciben nombre propio. Y acá comienza como la parte un poco más compleja, bastante más compleja, que es la parte de cómo se va viviendo en distintos surcos. Siempre los que uno recuerda es la cisura de Silvio y la de Rolando.
que ahora pasan a llamarse central y lateral, respectivamente. Se llama surco central a la cisura de Rolando, que esta se ubica porque se traza una línea imaginaria del frontal a posterior y en la mitad, 1 centímetro después de la mitad, está la cisura. Esa vendría a ser el surco central, anteriormente de Silvio. Después de eso es más reconocible siempre el surco lateral, que es la cisura de Silvio, que es la que está dada por el recorrido anatómico a simple vista de lo que viene a ser el lóbulo temporal. Con esas dos se van trazando los demás surcos. Esas dos van a ser las referencias. Hacia adelante, o sea, nosotros tenemos acá el surco central. Hacia adelante está el surco precentral. Y entre el surco precentral y el surco central va a estar el área motora, si no me equivoco, primaria. Y entre de ese surco central hacia atrás está el surco postcentral. Y ahí está el área somatotésica, que vendría a ser el área 3, 1, 2. Y la anterior era la motor 4. Después, teniendo en cuenta la cisura... Teniendo en cuenta la cisura lateral, lo que nosotros vemos en la rama posterior, porque este surco va hacia adentro, porque esto es una vista lateral. Recordemos que son dos hemisferios, tiene una vista lateral, una superior, una inferior y una, medial. En esta rama posterior nosotros vamos a ubicar varios giros. Algunos de ellos van a respetar el lóbulo temporal y otros van a compartirse con el parietal. Entonces tenemos que de acá, esto sería el lóbulo parietal, lóbulo temporal. Se encuentran el surco, el giro temporal superior, que va a ser el área asociativa del lenguaje. Porque es surco lateral, giro temporal, es hacia abajo. Perdón, ahí me equivoqué yo. Esa es el área asociativa del lenguaje. Y después hacia atrás, hacia lo que viene a ser la finalización del surco lateral, sí está el área auditiva, que también se continúa hacia adentro, o sea, hacia la vista posterior, o sea, hacia la vista medial del cerebro. Y después, del lateral vamos a tener dos ramas, una ascendente y una anterior. Esta sería la anterior, y esta la ascendente. Son como las únicas dos surcos que se conectan con el lateral. Y ahí eso permite dividir al lóbulo frontal inferior en tres. De esos tres, dos, que son esta área de acá y esta área de acá, van a tener que ver con el área motora del lenguaje. Y después, el lóbulo occipital en sí mismo, que como todos ya sabemos está relacionado
todo lo que tiene que ver con lo visual, no tiene una anatomía divisoria clara, sino más bien se toman otros surcos, se crea una línea imaginaria y ahí se lo divide en occipital. Y lo que se toma es el surco parieto occipital, que es este de acá, que son esas cuñitas que se ven, y el surco calcarino. Y teniendo en cuenta la rama lateral donde termina, se traza una línea y eso vendría a ser el surco, o sea, el lóbulo occipital. O sea, no hay una división real, como si la hay por ahí entre frontal y parietal y temporal, que tenemos el surco lateral y el surco central. Es importante eso en las imágenes cuando ves una tomo, como identificar bien cuál es el surco silviano, surco central, porque muchas veces pasa que la imagen queda, vos la ves, una imagen toma así rápido, y te parece que está de la mitad para atrás, entonces vos decís, o es parietal o es occipital. Y cuando te pones a ver los surcos, en realidad el surco central está más atrás y en realidad es frontal la lesión. Entonces como es súper importante identificar dónde tengo el surco en la imagen. Claro, por eso puse aparte bien en qué lesión estoy. Claro, y la lesión. Por eso puse el preparado anatómico, que por ahí en el libro sí siempre lo remarcan y se ve como más clarito. En el preparado anatómico es más difícil de encontrarlo si no está marcado. Pero serían estos dos, sería este de acá y bueno, este está cortado pero no, estaría acá, más o menos. Y esa es la otra, que el preparado anatómico es muy diferente, o sea, lo que dice el libro de anatomía es muy diferente a lo que vos podés ver en el preparado anatómico. Hay muchos de estos surcos que pueden ser más cortos, más largos, o muchos giros que pueden ser más pequeños en relación a lo que uno ve en el libro, e inclusive de un hemisferio al otro. Y esto sobre todo se nota en la parte que es la vista inferior, en lo que vienen a ser las áreas asociativas olfativas, que esas varían un montón entre un hemisferio y el otro y entre una persona y la otra, que es el encontrar la famosa H. Justo ya acá no encontré ninguna imagen, pero es una H en la vista inferior justo al lado del del nervio olfatorio. Y ahí están las áreas olfativas, que pueden estar más o menos marcadas. Y no se me ocurrió poner ninguna imagen de tomo. Solo para tenerlo en cuenta, porque por ahí es como, bueno, ¿en qué lóbulo está? Para definir bien en Yo qué puedo lóbulo ver está, todo. tengo que ver, claro, tengo que poder ver el surco silviano para poder decir, bueno, efectivamente es o frontal o parietal. Después abrimos una toma y la miramos, si tenemos un montón de tomos de cerebro. Y después, bueno, en la parte interna obviamente está el diencéfalo, con todo lo que mencioné antes y su propia clasificación, o sea, tiene sus pequeñas partes y por ahí lo más importante de esto es que es el surco que recorre a la primera parte del diencéfalo se llama giro del cíngulo, y ese tiene que estar en relación con el sistema límbico, con todo lo que tiene que ver con las emociones. Lo mismo que no lo puse acá, pero todo lo que tiene que área frontal, o sea, lóbulo frontal tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo de la personalidad, todo lo que tiene que ver con moral, raciocinio y todo lo demás está en el lóbulo frontal. Cualquier cambio ahí sería actitudinal. Y después, bueno, ya pasamos a lo que es tronco. También importante cuando ves la anatomía así, global de los lóbulos y eso, cómo discurren las arterias, ¿sí? Porque por ahí si tengo alguna patología, no sé, por ejemplo, bueno, justo el surco central es por donde transcurre la cerebral media. ¿Ponés después una imagen del polígono de cabeza o no? Sí, de la tiene atrás. Ah, listo, listo. Perdón, no la vi, por eso preguntaba. Eso, si tengo por ejemplo una imagen donde veo sangre puntualmente más ahí en la cisura de cilio, y lo más probable es que la afectación esté en la arteria o en la cerebral media.
Y así lo mismo, o sea, si tengo más en las cisternas anteriores, y lo más probable es que sea ruminante anterior. Como que eso, también donde van discurriendo los vasos me da una idea de dónde está la patología. Lo mismo que también el libro de la Sati, lo otro que decía era que si vos tenías la lesión por semiología, ¿dónde te imaginabas? O sea, la pregunta es ¿dónde vos imaginás que está la lesión? O sea, si justamente es el lenguaje, ¿dónde voy a pensar que está la lesión? Por eso es tan importante saber dónde están las áreas, o las grandes áreas, porque después hay pequeñas áreas asociativas mucho más pequeñas. Pero si es el habla, ¿dónde lo voy a ir a buscar? Y el habla tiene dos, tiene la motora y tiene la asociativa, que tiene que ver con que te puedo entender, o sea, el paciente que tiene la fase nominal. La vieja broca y Wernicke. Sí. Que eso lo decía en el desastre. Que se enseña en María solo cambia el nombre. Sí, la anatomía, viste que Sí. Claro. que cambie. Las áreas supuestamente ya no se, o sea, todo lo que es anatomía dejaron de usar nombres propios. Ahora directamente es claro, descriptivo. Ahora en vez de broca era área. 40, depende, creo que la asociativa era 40 y algo, 46. Claro, área asociativa posterior, área. Motora del Le lenguaje. sacaron el nombre propio. Claro. Sí, Después, bueno, tenemos lo que es tronco cerebral, que acá básicamente también otra cosa que cambió desde la anatomía fueron los nombres. Las estructuras siguen siendo exactamente lo mismo, contienen los núcleos de los nervios craneales y los núcleos de las funciones como la respiración, la frecuencia cardíaca. El bulbo raquídeo pasó a llamarse médula oblongada. El puente pasó a llamarse protuberancia anular. Y bueno, el mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. Lo importante de acá también es saber que la médula oblongada contiene muchos de los centros que tienen que ver con la respiración, la frecuencia cardíaca, incluso con la generación de los impulsos de esto. Es muy difícil lograr oblongada. Sí. Sí. Bulbo es. Era tan Bulbo. fácil porque no. Porque Les según gusta complicarlo. Claro, porque ahora supuestamente no utilizan más latino. Entonces bulbo raquídeo es raquis de latín. Esa es su explicación. Yo la busqué. Médula oblonga. Oh, ¿dónde está la lesión? Médula Oblongada, oblonga. no oblonga. Bueno, oblonga me Todo un estilo de, si decías así. Bueno, sí, no. Bueno, de acá, como decía, lo importante también es saber que nacen de los nervios craneales. Y más allá de saberse que existen y cuáles son y todo lo demás, está bueno saber si son aferentes, o sea, si son sensitivos, si son motores o si son mixtos. Porque eso también me va a hablar de qué tipo de patología estoy buscando yo. Entonces, tenemos 12, según anatomía tenemos 13. Y estos 12 nervios craneales se van a ocupar de conducir distintos impulsos eléctricos. Están aquellos que son sensitivos, es decir, que van a ser aferentes, van a procesar el medio externo y lo van a conducir hacia los núcleos. Que sensitivos solamente tenemos 3. Es el 1, el 2 y el 7. El 8, perdón. Claro. Estos también, ya no tienen nombre, simplemente es número. Acá sí. Era orientativo igual el nombre. Sí. Sí.
Claro. Y lo importante es saber también de dónde nacen. Por eso lo puse en la imagen que por ahí vos no lo habías puesto, supongo que porque lo habías preguntado. Ah, sí, claro. Pero lo puse por eso, porque si yo tengo no sé, una lesión en la médula oblongada o el bulbo raquídeo, ¿qué voy a pensar que se está afectando? Los pares tenían el origen real y el aparente. Y el aparente. El aparente es de donde parece, o sea, De donde parece que salen y el real es de donde realmente salen. y eso es porque en el preparado anatómico vos si lo ves parece que sale de un lado, ¿Ves? claro, pero en realidad el núcleo está en otro lado. ¿Qué es lo que también pasa con los que son sensitivos? En realidad el núcleo del sensitivo está en el lugar que está sensando. El núcleo estaría en lo que viene a ser ojo, en lo que viene a ser la coda. No, perdón, es olfatorio, siempre se me olvida. En la mácula. claro, en nariz, y ese sería su núcleo, mientras que parece que saliera. Es por ahí importante para saber qué esperar del paciente. ¿Viste? Si yo tengo una lesión, qué sé yo, que está supraquiasmática y no voy a esperar que el paciente haga, qué sé yo, una muerte encefálica por esa sola lesión. Pero si tengo una lesión, por más chiquita que sea, en bulboprotuberancia, y voy a esperar que el paciente progrese distinto. O sea, más que el nervio en sí, lo importante es eso, saber dónde está el origen para ver qué esperar de ese paciente. Si espero que progrese mal o que esa lesión quizás no le haga nada. De hecho, creo, si no me equivoco, que uno de los ejemplos más claros que tenemos es la parálisis facial, cuando hablamos de diferenciación entre central y periférica. Claro. Después, bueno, calculo que Dani te lo iba a preguntar en algún momento, pero bueno, más o menos nombraste todas las partes, o sea, las funciones de la corteza, del diencéfalo, o sea, de los hemisferios. Dani te lo va a preguntar. Porque, ¿cuál es la importancia en sí del tronco? O sea, a ver, si tengo una afectación arriba en los hemisferios, y lo más probable es que el paciente tenga una discapacidad, no pueda hablar, no pueda comunicarse, no pueda un montón de cosas. Pero no se va a morir por una sola lesión chiquita en los hemisferios cerebrales. Por ahí en el tronco es súper importante esto, tener claro que nosotros lo que evaluamos generalmente en los pacientes que tenemos dormidos son los reflejos de tronco, porque es lo que me va a determinar que el paciente esté vivo o muerto. O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que un paciente que está en RAS de -5 está vivo o muerto? Porque tiene reflejos de tronco. ¿Qué son cuáles? ¿Qué son cuáles? Ahí estamos. ¿Puedo responderlo? Es que me lo dijo hoy, por eso. Me lo dijo hoy, está No pasa bien. nada, digamos. Si te está lo bien. acordás, está Si te lo buenísimo. acordás, está bien. El pupilar, la tos y la dilución. La tos se evaluaba cuando se movía. Y después también el vestíbulo Coclear. Que cómo se Exacto, evalúa no lo ese. evaluamos habitualmente, pero que se. ¿Cómo se también evalúa es eso? un reflejo. Ese he visto video, pero no sé si es que se coloca una jeringa de agua. Se estimula con Exacto. agua o fría o caliente y desencadena nixtamal. El corneal. Igual eso después lo vamos a ver. Claro, pero lo importante es eso, cómo hay. para que los alejen información. Sí, sí. ¿Cuáles son? Haz tu pregunta. Dani. Pupilar. Pupilar. Ocular. Reflejo ocular. No es pupilar. No. Después es el corneano, Corneano. óculo vestibular, vestíbulo, reflejo nauseoso y reflejo tóxico. Son dos. Yo igual creo que en la muerte, para una clase, vamos a ver cuál reflejo desaparece por último. Chicos, esto de los nervios craneales Sí, es como saber el ABC del médico, no del terapista, del médico. Saber por ahora, así valorarlos también. Es difícil, pero bueno. Yo muchas veces pregunté, digo, ¿cuál es el uno? Y me dicen, no, acá es el uno, acá en los ojos. por ahí más que lo que decía ya, más esa imagen es como el núcleo, saber dónde está, porque si tienes una lesión vas a saber que está afectado o que no está afectado. O si pasa o no pasa. A veces tenemos discusiones, este pasa
no sé, el que discutimos otra vez, ¿te acordás? Que dematizaba. Sí. Entonces vos vas discutiendo si tiene edema cerca, si tiene lesión cerca, si no, si lo va a tener, si no lo va a tener, si es nuevo, si es viejo, según la localización, no la visualización anatómica de un preparado, que es eso, ¿no? Obvio que vos buscás anatomía y te aparece esa foto, pero por ahí identificar a nivel de los cortes dónde está localizado. Después igual está la clase de neuroimágenes, ¿no? Sí, la neuroimagen está. Por eso la de tomo está, así que no te preocupes. Sí. Y bueno, después Ya no. el cerebelo, que se encuentra separado de lo que es cerebro por el repliegue de la dura madre que forma la tienda del cerebelo. Os. Ay, perdón que te joda. Sí. ¿Leíste algo del sistema activador, sistema reticular activador ascendente? El Dani después lo va a contar. Dani. Eso es bueno, chicos. En alguna parte, para entender coma, para entender cuando un paciente entra en coma, hay que entender el sistema reticular activador ascendente y nace en el bulbo. Después repásenlo cuando puedan. Pero es una cosa maravillosa, la única forma de entender por qué un paciente entra en coma. Bueno, y el cerebelo, al igual que el cerebro, se divide en lóbulos. Acá son 3. Otro nombre también entiende. Eso es un nuevo nombre. Sí. Me siento vivo. No, acá lo que cambió fue en realidad que antes era, por lo que tengo entendido, de cuando yo estudiaba era archicerebelo, paleocerebelo, neocerebelo. Y lo que te dice acá básicamente es que el archicerebelo forma el lóbulo flóculo-nodular, el paleocerebelo forma el vérnix anterior y el neocerebelo forma los hemisferios cerebelosos. Y eso tiene que ver también con las funciones que van a cumplir. Porque el archicerebelo es aquel que se encarga de toda la parte del mantenimiento del equilibrio. El paleocerebelo se conecta con la médula espinal y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con postura, con propiocepción. Y el neocerebelo con la ejecución de los movimientos, más que nada tengo entendido lo que es movimiento Fino. Fino. claro, es el de tomar algo, el de no me acuerdo cómo lo sí, era otra palabra. ¿Otra palabra? Y esto también es importante. Tengo entendido epidemiológicamente lo que tiene que ver con infarto de cerebro es mucho menos frecuente, pero las alteraciones pequeñas de cerebelo sí son bastante fáciles de ver. Incluso en el de Sati habla de la semiología para saber si lo que está afectado es cerebelo o si es el sistema nervioso periférico y tiene que ver algo más con la propiocepción externa. Y después, bueno, por último, sistema ventricular. Acá no hay mucho que decir, mucho más que agregar de lo que ya todos saben. Son 4 ventrículos, 2 laterales, un ventrículo lateral por cada hemisferio, que tienen la particularidad que tocan cada uno de los lóbulos, o sea, se encuentran discurriendo en la totalidad del cerebro. Por eso por ahí las hidrocefalias afectan a más de un lóbulo. Están compuestos los laterales por 3 partes: un cuerno anterior, uno posterior y uno inferior, siendo que discurren de frontal, sería cuerno anterior frontal, el cuerno posterior sería occipital y el cuerno inferior sería temporal. Este se conecta con el tercer ventrículo a través del foramen de Monro y a la vez
el tercer ventrículo se conecta con el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, que es el que atraviesa el mesencéfalo. Bueno, y el cuarto ventrículo se va a encontrar delimitado por lo que es el puente y la médula oblongada. Y de este va a salir el canal central que va a discurrir después por la médula espinal. El circuito es a través de los 4 ventrículos y que después se conecta con las meninges por 3 foramentos. No recuerdo ahora los nombres propios, creo que uno era lucha y discurren a través de ahí. Se forman en los plexos coroideos y se forman alrededor de 500 mililitros día. Estaba haciendo la tarea, Angie. Rodri la agarró y le dijo, a ver. Ah, está bien. ¿Cuánto es lo...? Se forman alrededor de 500 mililitros día con una circulación de entre 130 y 150 mililitros. O sea que el resto se reabsorbe. Está en constante formación y reabsorción. Mantiene parte de la homeostasis y después no mucho más para... ¿Dónde se produce? En los plexos. ¿Y dónde se reabsorbe? ¿Cómo? ¿Dónde se produce y dónde se reabsorbe? Se produce en los plexos coroideos y se reabsorbe a través de la aracnoides en los senos venosos a través de las vesículas con nombre propio que ahora no recuerdo. Sí, Pachani. ¿Pachani? Y son dos grandes senos, el sagital y el... O sea, tenés 2 grandes sistemas venosos. Tenés el sistema venoso profundo y después senos. No sé si lo va a nombrar. Pero sí me acuerdo eso, que son seno sagital. Claro. Después tiene... Transversal, seno recto. Vale. Importante si hay fotitos, capaz que venimos viendo fotitos, los podemos repasar ya que estamos. Sí, me faltó eso. Hoy en la mañana me di cuenta que me faltó la parte de venosa. Pero bueno, sí, se reabsorben a través de la aracnoides. Por eso es importante que estén permeables los forámenes. Importante también acá, cuando tenemos mucho por eso, los pacientes que tienen sangre en el ventrículo corren riesgo de esta sangre, digamos, este sedimento, que tape los agujeros de, o sea, tanto el morro como la producción Silvio, y lo que hacen, bueno, hace una hidrocefalia obstructiva, ¿no? O sea, se tapan un coagulito y te hace hidrocefalia por eso. Y después hay otro tipo de hidrocefalia que es la no obstructiva, en la que tenés dilatación de todos los ventrículos. Cuando es por obstrucción con un coagulito o con lo que sea, con algún sedimento, se forma solamente se dilatan los laterales y el tercero. El cuarto va a estar normal. O sea, ahí vos te das cuenta más o menos cuál es la fisiopatología de por qué está haciendo hidrocefalia. Si es por obstrucción o es no obstructiva o comunicante. Entonces, no obstructiva dilata todo. Claro. Un volcado ventricular que obstruye. Claro, o una infección también que hace que esto. ¿Y se puede obstruir, o sea, se obstruye el acueducto o puede obstruirse cualquiera de los...? Generalmente el que se obstruye es el acueducto. Entonces dilatan los 2 laterales y el tercero. Pero bueno, puede ocurrir también en que... El tercero por lo general casi ni se ve cuando es normal. Es muy finito. Pero podría ocurrir que se... Estoy dejada igual. Obvio. ¿Que podría ocurrir que se obstruyan alguno de los otros? Sí, pero el que te va a dar clínica en realidad va a ser el acueducto de Silvio. De hecho, tenemos varios pacientes que cuando tienen volcado ventricular y hacen hidrocefalia, o sea, hacen hipertensión coronaria, o el cerebro no tiene hacia dónde expandirse, entonces se te acumula líquido cefalorraquídeo y se te empieza a comprimir el cerebro. Que el tratamiento es básicamente metes un cañito y empezás a drenar ese líquido sanguíneo. Con la pica.
y empieza a comprimir todo el tejido celular alrededor, digamos. Claro, en realidad se llama DVL, decimos nosotros, que es drenaje ventricular externo, que la función es sacar. O sea, vos podés poner un PIC sin necesariamente drenar. Entonces sí, Pero no es Algunos vienen por separado también. Claro. Pones un PIC y un drenaje aparte. El que tenemos nosotros uno solo. Puedes drenar y medir Claro. ambas cosas a la vez. Tiene, y O sea, no a la vez, esa pero- presión es intraventricular, no intraparenquimatosa. Cuando la pones con el derivador, con el drenaje. Claro, si es el DVE, va el PIC adjunto y mide la presión intravenosa dentro del ventrículo, es intraventricular. Si vos pones el parenquimatoso, que se puede poner aparte, por ejemplo, Axel, cuando vino el neurocirujano acá, no sabía que teníamos este sistema, donde él trabajaba usaban por separado, ponían un drenaje, que era simplemente la sondita, y el PIC intraparenquimatoso. Las dos cosas por separado. No usaban el intraventricular en el mismo sistema. Nosotros tenemos los dos. Pero una cosa no es, o sea, no son lo mismo porque No. puedes tener algún paciente monitorizado, pero que no le estás drenando ni que lo rendir. Claro, que no requiera Que requiere drenaje. drenaje, O claro. sea, que no va a hidrocefalia. Ujú. Hidrocefalia es la acumulación de líquidos hiperrenales. Y también al revés. Como un hematoma, algo que Sí. esté comprimiendo, necesitan medir a PIC, pero no necesitan drenar porque. Claro. Y también al revés, puedes tener solo el drenaje sin el PIC. Que a veces son pacientes que quedan con drenajes medios así, muchos días de internación. Original. No es crónico porque no es que se va con ese drenaje, hasta que llega una válvula de derivación o algo y vos dejas solo el drenaje. Claro, no es como de los niños que les van a hacer la valvulita de derivación. Sí, peritoneal, claro, por eso hasta que llega todo el que llega PIC y eso, se le que puede queda poner, con porque un leve. aparte tiene unas indicaciones, que empezar a esperar que bajen las proteínas en el líquido, un montón de cosas para que no se tapen, se deja el drenaje acá, o lumbar a veces, para que no haga la hidrocefalia hasta que llegue el kit de colocación. Bueno, ajá. Y ahora sí, por último, la última parte del sistema nervioso central, que es la médula espinal. Médula espinal tiene su propio capítulo de anatomía, porque tiene 1.500.000 segmentos. En la clase de trauma medular se ve bastante también la anatomía de la médula. Porque tiene sus astas sensitivas, sus astas motoras. Lo más importante para mí de acá sería saber que se divide en segmentos, que cada segmento va a formar después, a la salida van a formar los plexos, sobre todo lo que es cervical y lumbar, cervical y torácico, perdón. Y que de ahí van a salir los nervios hacia la periferia del cuerpo. Y que hay que distinguir entre lo que el paciente no puede mover porque es algo medular, algo que no se está integrando a nivel de médula, y lo que es algo que no puede mover porque no lo está pudiendo procesar a nivel central, a nivel de cerebro, a nivel del área motora, por ejemplo. Y esos van a ser los reflejos. Por eso también es importante cuando llegan pacientes que no pueden mover los miembros, hacer los reflejos. Nosotros justo en clínica, Sí, están así como mirándose en complot por algo en particular. Tengo un guillo abajo. Un agudo, Divertido. agudo, pero ahora sacamos un montón. Porque la querida fue rara. Tuvimos una mielitis. Tuvimos una mielitis también. No me invitaron a ver eso. Vos y vos. Claro, Siempre hay algún El reflejo. claro, en el caso de este señor, cuando ingresa la primera vez, los reflejos estaban conservados. Tiene 3 internaciones. Estaban conservados, pero la parte sensitiva sí estaba alterada. Y después fue cayendo acá. ¿Eh? Después fueron de separación los reflejos. No, tiene Los reflejos. reptilianos no los tienen. ¿No los tiene ahora? Bueno, ahora no los tiene. Mañana vemos. Para probar el examen físico. Me encanta. Capaz te pasaron un sulfato magnesio. Hicimos gamma. Capaz tenía eclampsia y le pusieron sulfato magnesio. Es un hombre. Ah, perdón. Y después eso, que básicamente eso lo recalcaba mucho en el libro de la SATI, saber distinguir qué era periférico y qué era central. O sea, qué era en realidad de médula y qué me hacía pensar en
sobre todo en el paciente que está en pseudoanalgesia. Porque por ahí el señor te podía dar un relato de cómo le venían apareciendo los síntomas y uno ahí puede hacer un diagnóstico orientativo. Pero en el paciente que no puede contestar es mucho más difícil, por eso es tan importante hacer los reflejos, todos los reflejos, tanto motores como sensitivos. Que en el caso del paciente en pseudoanalgesia serían los estímulos dolorosos. Que ahí también está la parte de corticación y de cerebración en cuanto a los movimientos. Que nunca me los acuerdo, pero sí sé que son. Los reflejos medulares no definen la muerte encefálica, acuérdense de eso también, eso es importante. O sea, si un paciente, o estás haciendo, después lo vamos a ver en la clase, es parte del sistema nervioso central. es parte del sistema, pero si un paciente, o estás haciendo un diagnóstico de muerte encefálica, los reflejos osteotendinosos no son parte del diagnóstico, o sea, los puede tener y puede tener muerte encefálica igual. ¿Sí? Que eso es importante porque a la hora de hacerle, cuando haces el examen físico para después ir avanzando en el diagnóstico de muerte encefálica, que tiene todo su protocolo, que ya lo vamos a ver en su clase, los reflejos medulares no son parte del diagnóstico de muerte encefálica, porque pueden estar presentes y no son, digamos, no tienen nada que ver con el diagnóstico. Y lo importante del tejido de la médula espinal es que, más allá de que tenga una anatomía propia y que nada, sistemas cerrados entre la médula, digamos, y la placa motora, es que puede tener las mismas complicaciones que el cerebro. Hematoma, sangrado, todas las lesiones, el edema, todo funciona igual. Hipertensión, la presión de perfusión también se maneja, o sea, todas esas cosas también funcionan a nivel medular. ¿Sí? Los mismos cuidados de un paciente de un cerebro agudo es de una médula El aguda. trauma raquimedular, por ejemplo, ¿Sí? es muy importante que vos descartes que no haya alguna, por ejemplo, un hematoma, que vos por ahí no le das mucha importancia, eso puede generar presión o puede aumentar y generando presión hacer hipertensión en el canal medular y por último hace necrosis Sí. por compresión. Y cuando tenemos acá, nosotros tenemos muchos catéteres de BUPI, viste que les dejan el catéter puesto. Eso también vos tenés que ver que no haga un hematoma, porque el hematoma se puede complicar como si fuese un cerebral agudo, y alteraciones de la sensibilidad, o sea, diagnosticás así. Después lo vamos a ver más profundo, pero para que recuerden que el tejido, más allá de que son dos sistemas medio que están conectados, pero desconectados y todo esto, son iguales en la parte de la fisiopatología. ¿Hola? ¿Sí? Y después, ¿no querés saber más? No. Igual me creaste era mucha imagen, no había mucha explicación. Mira, Antonio, ya El teléfono en la mano no podía hacer. Sí. Hasta los neurólogos odian esta. Es una clase súper difícil de armar, porque a todos, bajo armar esta clase, a todos les tocó alguna vez. Leer mucho para algo que es bastante. Y después no sabes qué transmitir de importante porque hay mucha información. Pero a medida que vayan avanzando en las clases también se les va a ir como afianzando los nombres, los lugares, y las cosas por ahí importantes de la... Es re aburrida la clase por lo general para el que la está mirando. Pero bueno, es inevitable. Todos los módulos de neuro empiezan en esta clase. Es lo que yo le decía al principio, que es un montón, porque todo lo que es anatomía es un montón. O sea, los surcos son un montón. Sí. Es que en realidad... Que en realidad, porque es lo que usted dice lo del preparado, que por ahí en la práctica, nosotros acá en la terapia, vos no vas a ver el preparado de los pares, vas a ver el núcleo. ¿Dónde está el núcleo del trigémino? ¿Dónde está el núcleo? Porque vos necesitas saber dónde está y si está lesionado. A veces también cuando salen, bueno, pueden ser traumas y esas cosas que pueden estar lesionados también en la salida, pero no es lo más frecuente que vemos acá. Y después la relación vascular es como por ahí lo que más te va a decir también la clínica. Si es un lugar, digamos, la lesión es un lugar que va a tener clínica, que ¿vos qué esperás? O sea, si me llamaron de San Martín con este paciente tal y tal, la lesión que tiene en la imagen, ¿es compatible con eso? O sea, no, lo voy a despertar a ver qué tiene. O sea, y es como ahí, esa es un poco la... Pero eso después con la de imágenes, en la de imágenes, teniendo un poco esto ya en la cabeza, es ubicar las estructuras que realmente nos interesan mirar
con respecto a la clínica que trae el paciente y con respecto al tratamiento. Te llaman, no sé, o qué sé yo, viste, el paciente hizo convulsiones, decís, esta lesión, ¿realmente puede convulsionar por esa Claro. lesión que tiene o tengo que buscar otra cosa? Obviamente va a buscar otra cosa, pero eso también. Que amerite, justifique. Sí, yo me veo ahí con la ventana, pero a mí me gusta la ventana. Así que bueno, eso. Así que bueno, es difícil. Ustedes igual recién están entrando, no se preocupen. Este va a ser todo de ustedes el otro año también. Tercero, cuarto, quinto. Claro. No sé. Sí. Este va a ser todo de ustedes el otro año. Pero bueno, me pareció que estaba buena para que se empiecen a poner en ondita. Sí, por ahí me costó esa parte, o sea, me puse a repasar Sí. todo lo que era anatomía, la nomenclatura nueva, qué sé yo, los surcos y todo lo demás. También porque hay un montón de cosas que ni yo sabía que habían cambiado de nombre. Porque no, como que... Y ahí descubrí que hay un montón de cosas en anatomía que cambiaron de nombre. Te llamaremos igual. De anatomía en general. Ya no se dice Bueno. más trompa de falopio. ¿Cómo se dice? Trompa uterina. Y sí, porque no se usan más nombres propios. No se usan nombres. Sacaron de anatomía los nombres propios. Los anatomopatólogos se entienden porque los amaban esos nombres propios. Bueno, Ustedes aman los nombres. vayan y sean felices. El Andrés. Sí, sí, sí. Vamos. Vayan y sean felices. Che, A pasar la